Muy buenas tardes a todas y a todos. Decir que es un placer enorme, un privilegio grande el compartir estos 100 años junto con esta amada y querida Cruz Roja Colombiana. Todos los protocolos observados en función de las autoridades de la sociedad nacional, de las autoridades de gobierno, del sector académico, de las organizaciones internacionales y nacionales presentes y de todos los participantes. Cuando vine acá, estaba tratando de conectar el título de mi presentación con lo que ya indica el título de la presentación del día de hoy. Y al recorrer por la línea del tiempo que la seccional de Antioquia ha presentado, que les invito a todos a ver, encontré una frase que me llegó al corazón y quizás de alguna forma va a encadenarse con lo que pienso presentar a ustedes. Y la frase decía: muévete, no te rindas. Y quizás con esa frase quiero invitarles primero a un viaje que quizás nos dé una idea de las tendencias a la acción. Por un momento les invito a ir a Afganistán. En Afganistán, Abdul, un padre de familia de 47 años, tiene 2 hijas gemelas de 7 años. Abdul las abraza de una forma muy fuerte. En realidad no las está protegiendo, sino que Abdul se aferra como si pronto supiera que algo va a pasar y que a él no le gusta. Él intenta explicar sus emociones. El llanto tiene más fuerza que sus palabras. Abdul no tiene trabajo, está endeudado. Cada vez que vuelve a casa, llega sin comida, sin respuestas y sin esperanzas. Y entonces lo dice, toma la fuerza y lo dice: si vendo a una de mis hijas, podré alimentar al resto de mi familia por los próximos 4 años. Imagínense en ese momento. Imagínense lo que significa elegir cuál de sus hijas se queda y cuál se va. Esto es quizás lo que representa una crisis humanitaria cuando nos referimos a la persona humana que se ve directamente afectada por ella. No son números, no son estadísticas, son decisiones imposibles que están ocurriendo hoy en día al mismo momento que estamos hablando. Estimados colegas, amigos, el mundo no tiene más crisis, tiene menos capacidad de responder a ellas con un enfoque de dignidad. El ecosistema humanitario internacional ha perdido cerca del 40% de los recursos financieros indispensables para responder a las necesidades de más de 240 millones de personas y de los más de 117 millones de desplazamientos forzosos. A esto no le podemos llamar un ajuste financiero. Es una fractura humana. Significa que la historia de Abdul no será una excepción. Se repetirá en silencio millones de veces. Será invisible, pero devastadora. Y mientras tanto, el mundo ha cambiado.
Ustedes recordarán cuando una amenaza global como el COVID nos puso a todo el mundo a prueba. La humanidad fue capaz de unirse, de movilizar ciencia, recursos, solidaridad y sacar adelante esta gran prueba que nos puso a la humanidad. Hoy vemos lo contrario: fragmentación, polarización, prioridades desplazadas y una solidaridad cada vez más selectiva. Pero hay algo más profundo. Ya no enfrentamos crisis aisladas, enfrentamos multiamenazas, simultáneas, encadenadas, interconectadas. Una crisis energética golpea los alimentos, el agua, el saneamiento. Una crisis alimentaria golpea la economía. La economía golpea a la salud y todo ello golpea a las personas, especialmente las más vulnerables. Y sin embargo, seguimos respondiendo como si fueran eventos separados. Seguimos planificando crisis por crisis, cuando en la realidad las vive todas al mismo tiempo las comunidades que se encuentran en mayor nivel de vulnerabilidad. Esta es la verdadera brecha de hoy. No solo falta recursos, sino falta una mirada sistémica. Ahora permítanme llevarles al Líbano. Hoy nuestros voluntarios, nuestros equipos de emergencias médicas han incorporado una práctica que no existe en ningún protocolo ni manual humanitario. Antes de salir a su misión, se abrazan y se despiden, porque saben que pueden no volver. Saben que un dron o un misil puede caer sobre ellos en cualquier momento. Hace apenas unos días atrás, Ahmed Yaqub murió en Sudán mientras prestaba primeros auxilios. Murió con el emblema visible. Era su única protección a un dron que acabó con su vida. En este mes, 3 de nuestros voluntarios se contaminaron con ébola al realizar entierros dignos en la República del Congo por las personas afectadas por el conflicto. Este año, 19 de nuestros voluntarios han perdido la vida. Personas que eligieron salvar vidas y pagaron con la suya. Lo inexplicable de todo esto, para muchos resulta ser así, inexplicable. La acción de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en el mundo no para. El compromiso no para. Y el trabajo y ese rol por la humanidad es incomprensible y no para. Queridos amigos, colegas, lo que está ocurriendo en el contexto global humanitario no es solo una crisis financiera, es algo mucho más profundo. Es la erosión del derecho internacional humanitario. Es el debilitamiento de los principios fundamentales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Es la pérdida de confianza. Y cuando la confianza desaparece, el acceso desaparece o corre un gran riesgo de desaparecer. Y cuando el acceso desaparece, la humanidad deja de ser posible. Pero hay algo más. Las crisis prolongadas, las que duran años, décadas, se están volviendo silenciosas. Dejan de aparecer en los titulares, dejan de movilizar recursos, dejan de importar al mundo. Y en ese silencio,
crecen epidemias invisibles, la explotación, la violencia, la desesperanza, los abusos de poder. Nuestras sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja nos dicen lo mismo en todos los continentes. Más pobreza, más desigualdad, más inestabilidad, mayor vulnerabilidad. Y sin embargo, ahí están, en primera línea, siempre. Cuando otros actores se van, cuando los recursos financieros desaparecen, cuando la atención internacional se desplaza, queda la Cruz Roja. Quedan las sociedades nacionales y sus voluntarios y su personal dedicado a la misión humanitaria. Y con ellas, la esperanza de la gente. Pero el peso sobre ellas es cada vez mayor. Más necesidades, más responsabilidades, más expectativas, sin que los recursos financieros crezcan al mismo tiempo. Y ahora enfrentamos otras crisis. Quizás la más visible y la menos entendida por todos es la desinformación. Esta es otra pandemia que destruye la confianza, que divide, que erosiona la legitimidad. Hoy, la acción humanitaria no solo salva vidas, también tiene que defender la verdad. A eso se suma un mundo donde sistemas críticos, energía, comercio, alimentos, se convierten en herramientas de presión política. Y donde la polarización ya no es solo desacuerdo, sino deshumanización. Decir quién merece ayuda y quién no. Y eso es profundamente peligroso. Porque cuando la ayuda se politiza, cuando la neutralidad se cuestiona, cuando la confianza desaparece, el acceso se rompe. Y cuando el acceso se rompe, las personas quedan solas. Queridos colegas, en este contexto es en el que debemos actuar y estamos actuando. Y frente a esto, nuestra respuesta no puede ser la misma. Aquí es donde nuestra misión humanitaria toma la mayor de las fuerzas. Salvar vidas, proteger medios de vida, proteger la dignidad humana, fortalecer la resiliencia. No como conceptos, sino como decisiones diarias. Esta no es solo una historia, es nuestra responsabilidad. La Estrategia 2030 de la Federación Internacional de la Cruz Roja nos enseña algo esencial, que la resiliencia no es opcional. Es la única forma de enfrentar un mundo de crisis permanente. Y hoy esa visión es más vigente que nunca, porque necesitamos ir más allá. La Agenda de Renovación de la Federación Internacional nos exige dar un paso adicional. Poner las comunidades al frente, al centro real de la acción. Fortalecer el liderazgo local, no solo en discurso, sino en recursos y decisiones. Pasar de la reacción a la anticipación. Trabajar como un sistema, no como estructuras fragmentadas. Vivimos un momento en que los donantes, tanto de gobierno, donantes privados, ya no solamente nos miran, nos exigen. Nos exigen eficiencia, nos exigen que sea una eficiencia real, no declarativa. Nos exigen eliminar la fragmentación, romper los hilos que durante años
han debilitado el impacto humanitario. Nos exigen ir más allá de la intención y demostrar resultados. Pero quizás lo más importante, nos están diciendo algo muy claro, que la coordinación ya no puede ser una aspiración. Debe convertirse en una responsabilidad que compartimos todos, las organizaciones, los sectores privados, aliados, cooperantes. Porque cuando fallamos en la coordinación, no fallamos nosotros. Fallamos a las personas que esperan de nosotros. Por eso la pregunta no es solo qué hacemos, la pregunta es cómo lo hacemos. Necesitamos una acción humanitaria que entienda la complejidad y que no la simplifique. Que trabaje sobre sistemas, no solamente sobre los síntomas. Que invierta en la confianza tanto como en la asistencia. Y que construya la resiliencia incluso en medio de las crisis. Porque si no nos adaptamos, no es solo el sistema humanitario el que falla, es nuestra humanidad la que se debilita. Y por eso vuelvo al inicio, a Abdul, a sus hijas, a su decisión imposible. La pregunta no es si podemos permitirnos actuar. La pregunta es, ¿podemos permitirnos no hacerlo? Quizás por ello, muévete y no te rindas, tiene tanto significado. Muchas gracias.